La imagen se congeló en el monitor. Un rostro borroso, iluminado por la luz fría de un teléfono móvil, miraba fijamente a la cámara de una transmisión en vivo. Era apenas un fragmento de segundo, pero suficiente para que alguien, a miles de kilómetros, dejara caer una taza de café sobre el suelo. La mujer que miraba aquella pantalla no dudó. 18 años después, estaba convencida de que ese rostro, más adulto, más duro, con ojeras profundas, pertenecía a la niña que había visto por última vez en una playa, una tarde de verano que nunca olvidó. El sonido del mar de fondo captado por el micrófono de la transmisión fue como una bofetada. No era cualquier costa, era esa costa. La historia comienza en un lugar que huele a sal y a algas secas, donde el viento levanta granos de arena que se pegan a la piel y donde, incluso en los días más cálidos, el agua es fría como el metal. Un pueblo pequeño, encajonado entre dunas y acantilados, que vive de la pesca y del turismo estacional. En las calles, las fachadas de las casas están cubiertas con pintura descascarada por el salitre, y los carteles de los restaurantes se balancean con cada ráfaga de viento. El sonido de las gaviotas se mezcla con el rumor constante del oleaje, un murmullo que nunca se detiene. Era finales de febrero. La temporada alta ya había terminado, y las playas se vaciaban poco a poco. Las sombrillas habían desaparecido. Los vendedores ambulantes recogían los últimos restos de mercancía, y el sol comenzaba a caer detrás de las rocas. Esa tarde, una niña de 8 años, llamada Lucía Campos, jugaba sola cerca de la orilla. Llevaba un vestido blanco que el viento inflaba como una vela y una pequeña mochila de tela bordada con flores azules. Sus sandalias, olvidadas a unos metros, quedaban casi cubiertas por la arena que el aire arrastraba. Su madre la observaba desde una toalla extendida sobre la arena, hablando distraídamente con una amiga. A pocos metros, un grupo de pescadores revisaba sus redes, y más lejos un perro mestizo dormía bajo la sombra de un bote invertido. El sonido de las olas y las voces lejanas componían un telón de fondo tranquilo, demasiado tranquilo. A las 17:42, según el reloj de la madre, Lucía ya no estaba donde había estado hacía unos segundos. Ni un grito, ni una carrera, nada. Solo la brisa moviendo la tela olvidada de la mochila, ahora tirada junto a una huella pequeña que el agua empezaba a borrar. En cuestión de minutos, la playa se transformó en un escenario de confusión. La amiga de la madre corrió hacia el agua, llamando el nombre de Lucía. Los pescadores se sumaron, mirando hacia ambos lados, intentando cubrir la mayor distancia posible. Alguien llamó a los guardacostas. Otro subió por las escaleras de madera que llevaban al paseo marítimo gritando por ayuda. El mar estaba agitado, pero no tanto como para explicar la ausencia total de rastros. Las primeras hipótesis hablaban de una caída accidental, pero la marea no devolvía nada. Ni la mochila, ni las sandalias, ni un trozo de tela rasgada. Al caer la noche, linternas y focos iluminaron la arena húmeda. Se escuchaban órdenes cortas, radios crepitando, el ruido sordo de las olas golpeando contra el espigón. La madre permanecía sentada en la toalla, con las manos entrelazadas, los ojos fijos en un punto vacío frente a ella. No lloraba. Respiraba rápido, como si su cuerpo se negara a aceptar lo que estaba ocurriendo. El caso se convirtió en una herida abierta para la comunidad. La playa, que antes era el centro de la vida social, pasó a ser un recordatorio incómodo. Los padres se mudaron pocos meses después, incapaces de soportar el sonido de las olas. En el pueblo, la mochila bordada con flores azules quedó en una vitrina de la comisaría, junto a una pulsera de hilo rojo con 3 cuentas azules que Lucía había recibido como regalo el día antes de desaparecer. Y así pasaron los años, hasta esa noche. Una transmisión en vivo en una plataforma de videos, un canal desconocido, de baja calidad, supuestamente dedicado a mostrar paseos nocturnos por playas del sur. La cámara se movía entre calles húmedas y desiertas, farolas parpadeantes y locales cerrados. Se escuchaba el crujir de la grava bajo los pasos de quien sostenía el teléfono, y un murmullo lejano de olas rompiendo contra la orilla. Y entonces, una figura femenina apareció en el encuadre.
No miró de reojo, no se escondió. Miró directamente a la cámara, como si supiera que alguien, en algún lugar, la estaba reconociendo. La mujer que vio ese fragmento corrió al teléfono y llamó a la policía. Sus palabras eran atropelladas, casi imposibles de entender. Es ella, es Lucía. Antes de seguir, ¿desde qué ciudad nos estás viendo hoy? Las autoridades revisaron la grabación. La calidad era mala, pero los rasgos coincidían con las fotos de Lucía antes de su desaparición. La forma de la barbilla, la inclinación de los ojos, una pequeña marca cerca de la oreja derecha. Sin embargo, había algo más, un detalle, que pasaba desapercibido para cualquiera que no conociera la historia. En su muñeca izquierda, la mujer llevaba una pulsera de hilo rojo con 3 cuentas azules, la misma que Lucía había recibido como regalo el día antes de desaparecer. ¿Pero qué hacía allí, de noche, en una playa a cientos de kilómetros de donde se perdió? ¿Y por qué no pidió ayuda, si realmente era ella? La mañana del 26 de febrero comenzó como cualquier otra. El cielo estaba cubierto por una neblina ligera que difuminaba el horizonte, y el mar tenía un tono grisáceo, como si la luz del sol no pudiera atravesar la capa espesa de nubes. A las 7:30, la madre de Lucía encendió la radio de la cocina mientras preparaba el desayuno. El locutor hablaba de un frente frío que se acercaba desde el sur, aunque aseguraba que no traería tormentas. Lucía entró en la cocina con el cabello revuelto, arrastrando los pies. Llevaba su pijama de franela con dibujos de peces y una pulsera de hilo rojo en la muñeca izquierda. La noche anterior, su padre se la había atado con cuidado, diciéndole que esas 3 cuentas azules traerían buena suerte para el nuevo curso escolar. La niña comió lentamente, una tostada con mermelada de ciruela y un vaso de leche tibia. Mientras tanto, observaba cómo su madre revisaba una bolsa de playa, protector solar, una toalla, un libro y la mochila de tela con flores bordadas que Lucía había usado durante todo el verano. A las 9:10 salieron de casa. El aire aún estaba fresco y las calles del pueblo estaban casi vacías. Un perro los siguió durante algunos metros, moviendo la cola, antes de detenerse frente a una panadería. En el paseo marítimo, las primeras olas del día rompían contra el muro de contención, dejando un olor intenso a sal. En la playa la marea estaba baja. Las rocas negras sobresalían del agua como dientes afilados, y el sonido de las gaviotas era más fuerte que de costumbre. Lucía dejó caer la mochila sobre la arena y corrió hacia la orilla, dejando una hilera de huellas pequeñas que pronto serían borradas por el agua. Esa mañana, el mar parecía tranquilo, pero los pescadores advertían que la corriente estaba más fuerte de lo normal. Uno de ellos, un hombre mayor con un sombrero de paja, recordó más tarde que vio a Lucía agacharse para recoger algo brillante entre las algas. No supo decir qué era. A las 11:23, madre e hija caminaron hasta un kiosco para comprar un helado. Lucía eligió uno de limón y se sentó en el borde del paseo mientras observaba un velero blanco en el horizonte. La madre conversaba con una vecina que hablaba de la llegada de turistas extranjeros la semana anterior. A las 13:00 regresaron a casa para almorzar. El padre de Lucía estaba reparando una silla en el patio trasero, con un martillo y clavos sobre una mesa improvisada. Comieron pescado a la plancha con ensalada. Lucía comió poco, distraída, dibujando con el tenedor figuras en el plato. Preguntó si podían volver a la playa por la tarde. Solo un ratito más. A las 15:40 estaban de nuevo en la arena. El sol se filtraba entre nubes dispersas y el viento comenzaba a soplar con más fuerza. La madre extendió la toalla y se puso a leer. Lucía se alejó, pero no demasiado, caminando por la franja húmeda donde el agua llegaba a cubrir sus tobillos. A las 16:15, la niña se acercó a un grupo de pescadores que reparaban sus redes. Uno de ellos le dio un pequeño caracol blanco. Ella lo guardó en su mochila y siguió caminando. Fue la última interacción confirmada por un adulto fuera de su familia. A las 17:10, según una pareja que paseaba por la orilla, Lucía estaba mirando hacia el mar, con el vestido inflándose por el viento. Parecía absorta, como si esperara ver algo aparecer entre las olas. No estaba jugando, ni recogiendo conchas, simplemente miraba.
A las 17:42 desapareció. No hubo un grito, no hubo carreras, solo la imagen grabada en la memoria de su madre, de la mochila abandonada, el agua borrando las huellas y una sensación inmediata, física, de que algo irreversible acababa de suceder. Los primeros minutos fueron de confusión. La madre corrió en dirección a las rocas, pensando que su hija se había escondido. Llamó su nombre varias veces, con la voz quebrada. El viento y el mar parecían tragarse cada sílaba. En menos de 15 minutos, los guardacostas ya estaban en la zona. Se formaron dos grupos. Uno registraba el agua con prismáticos, otro recorría el paseo y las calles cercanas. El perro mestizo que dormía bajo el bote comenzó a ladrar en dirección a los acantilados. Dos voluntarios lo siguieron, pero no encontraron nada. Esa noche, el mar devolvió un par de sandalias que no pertenecían a Lucía y una botella vacía. Ni rastro de la mochila, ni de la pulsera roja. El informe oficial de la primera jornada hablaba de desaparición en circunstancias no esclarecidas. No se descartaba ninguna hipótesis: accidente, secuestro, huida voluntaria, pero nadie podía explicar cómo una niña había desaparecido a plena luz del día en 1900, una playa casi vacía, sin que nadie viera nada. Años después, algunos de los pescadores confesaron que ese día sintieron que algo estaba fuera de lugar desde la mañana. No supieron precisar qué. Tal vez era el color del cielo, el viento, o la sensación de que alguien ajeno al pueblo observaba desde lejos. Pero lo que nadie imaginaba era que, 18 años después, una transmisión en vivo mostraría a una mujer con los mismos rasgos de Lucía y con la misma pulsera roja en la muñeca izquierda. Si esa mujer era realmente Lucía, ¿dónde había estado todo ese tiempo? Y lo más inquietante, ¿por qué, al mirar a la cámara, no pidió ayuda? La noticia no tardó en propagarse. Primero fueron mensajes privados, capturas de pantalla enviadas por aplicaciones de mensajería, y luego las publicaciones en redes sociales comenzaron a multiplicarse. El fragmento de video no duraba más de 6 segundos, pero ya tenía cientos de comentarios en cuestión de horas. «Es ella. Lucía volvió. Miren la pulsera». La mayoría de los usuarios desconocía la historia completa. Para muchos, era simplemente una coincidencia inquietante. Pero para quienes habían vivido en aquel pueblo costero, la imagen era como abrir una herida que nunca había cerrado. En la comisaría local, el teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de periodistas, antiguos vecinos y curiosos que afirmaban haber visto a la mujer en otras grabaciones. Un agente joven, encargado de atender el teléfono, anotaba cada detalle en un cuaderno: fechas, horarios, supuestas ubicaciones. En la sala contigua, el comisario jefe observaba la grabación en un monitor viejo, pausándola en los momentos clave. La calidad era baja, con colores saturados y el grano característico de las transmisiones nocturnas, pero incluso con la imagen distorsionada, había algo inconfundible en la forma en que la mujer giraba la cabeza, en el ligero arqueo de las cejas, en esa mirada fija que parecía atravesar la lente. Esa misma noche, un equipo reducido salió hacia la playa donde se había grabado el video. Era un lugar distante, a más de 4 horas en coche del sitio donde Lucía desapareció. Cuando llegaron, la marea estaba alta y el viento levantaba cortinas de arena que golpeaban el rostro. El paseo marítimo estaba casi vacío, salvo por un par de turistas extranjeros que bebían en una terraza cerrada con paneles de plástico. No encontraron a la mujer del video, ni rastro de ella en hoteles, hostales o registros de transporte. El dueño de una tienda de recuerdos aseguró haber visto a alguien parecido hace unos días, comprando un imán con forma de faro. No supo decir más. Mientras tanto, en el pueblo natal de Lucía, la transmisión había reactivado recuerdos dormidos. Algunos vecinos comenzaron a reunirse frente a la comisaría, otros en la plaza principal. Se hablaba de organizar una búsqueda por cuenta propia, como aquella vez. En la panadería, una mujer mayor afirmaba que los ojos no cambian y que esa era, sin duda, la misma niña que desapareció en 2007. En la casa de los padres de Lucía, ahora deshabitada desde hacía años, alguien dejó una vela encendida y una flor seca frente a la puerta.
Nadie se atribuyó el gesto. Los medios nacionales recogieron la historia. Un canal de televisión emitió el video en horario de máxima audiencia, intercalando imágenes de archivo del día de la desaparición. La toalla en la arena, la mochila de flores azules, la madre de Lucía cubierta con una manta térmica, el perro, mestizo ladrando hacia el espigón. La voz del presentador era grave, casi solemne. Tras 18 años de silencio, ha reaparecido Lucía Campos. Pero no todos estaban convencidos. En foros especializados en casos sin resolver, algunos usuarios señalaban que la mujer del video parecía más alta que la Lucía de las fotos, y que la pulsera podría ser una simple coincidencia. Otros, más escépticos, insinuaban que todo era un montaje para ganar atención en redes. Las autoridades, presionadas por la atención mediática, anunciaron la apertura de una investigación preliminar para verificar la autenticidad de la grabación. El comisario pidió a la población que no difundiera rumores y que cualquier pista fuera comunicada directamente a la policía. Paralelamente, un ex guardacostas que había participado en la búsqueda inicial decidió actuar por su cuenta. Se llamaba Ernesto Mella y había sido uno de los últimos en ver la playa aquella tarde de febrero de 2007. Ahora, jubilado, pasaba sus días pescando y reparando redes. Al ver el video, sintió algo que describió como una punzada en el estómago. Ernesto imprimió una captura de pantalla y comenzó a visitar bares, tiendas y estaciones de autobús en la zona donde se grabó la transmisión. Mostraba la imagen a cualquiera que quisiera mirarla, anotando en un cuaderno cualquier gesto de reconocimiento. La mayoría negaba conocerla. Un par de personas afirmaron haber visto a alguien parecido, pero vestida diferente. En una de esas conversaciones, un vendedor ambulante mencionó un detalle que pasó inadvertido para todos. Creo que vi a esa mujer. Sí, pero no estaba sola. Iba con un hombre. No pudo describirlo con precisión. Solo recordaba una chaqueta oscura y un sombrero que ocultaba parte del rostro. Ese testimonio, aunque impreciso, fue suficiente para que Ernesto empezara a sospechar que la aparición de Lucía, si es que era ella, no había sido casual. Tal vez alguien más estaba controlando cuándo y dónde podía ser vista. Mientras tanto, el canal que había transmitido el video original lo borró sin dar explicaciones. El enlace ahora mostraba un mensaje de contenido no disponible. Los administradores no respondían a mensajes, pero las copias ya circulaban por toda la red. La mujer del video, esa que miraba directo a la cámara, parecía haber aparecido y desaparecido de nuevo, en cuestión de horas, como si todo estuviera calculado. En la última pausa del video, justo antes de que la imagen se distorsione, por el movimiento brusco de la cámara, hay un detalle que nadie había mencionado en las primeras 48 horas. A la izquierda del encuadre, parcialmente iluminado por una farola, se ve un objeto apoyado contra la baranda del paseo. Una mochila de tela, con bordados que parecen flores azules. La imagen ampliada no dejaba lugar a dudas. Apoyada contra la baranda metálica del paseo, medio escondida por la sombra de una farola, había una mochila de tela clara, con bordados que parecían flores azules. El comisario ordenó detener el video en ese cuadro y lo proyectó en la pared de la sala de reuniones. En la penumbra, los detalles eran difíciles de distinguir, pero para quienes habían participado en la búsqueda de Lucía 18 años atrás, la forma, el patrón de bordado y el tono del tejido resultaban inquietantemente familiares. La mochila original, incautada el mismo día de la desaparición, seguía guardada en la comisaría del pueblo natal de Lucía. Estaba dentro de una bolsa plástica, transparente, etiquetada como Evidencia 0702LC. El tejido estaba descolorido por el sol y el salitre, y en una de las esquinas una costura se había soltado. La comparación visual entre la grabación y el objeto real no era suficiente para confirmar que se trataba del mismo. La resolución del video era demasiado baja y la luz nocturna deformaba los colores, pero el bordado floral, con 3 flores grandes y hojas en un patrón asimétrico, coincidía en proporción y disposición. A primera hora de la mañana siguiente, un equipo forense fue enviado a la playa donde se grabó la transmisión. El objetivo era claro: localizar la mochila, preservarla
y realizar un análisis detallado. El clima no ayudaba. El viento soplaba fuerte desde el oeste y una llovizna constante dejaba el paseo brillante y resbaladizo. A pesar de ello, los agentes revisaron cada banco, cada rincón del muro y la baranda metálica. No encontraron nada. Era como si la mochila hubiera estado allí solo el tiempo justo para ser captada en el video y luego desapareciera. Ese hallazgo, o más bien esa ausencia, generó una nueva línea de investigación. Si alguien había colocado la mochila en ese lugar de forma deliberada, ¿con qué propósito? ¿Era un mensaje? ¿Una provocación? ¿O tal vez una trampa para guiar la atención en una dirección equivocada? El comisario decidió reabrir el expediente original de Lucía Campos como investigación activa. Se reasignaron recursos y se estableció un equipo mixto con policías, locales y especialistas en personas desaparecidas. La orden era clara: seguir cada pista por mínima que fuera. Entre los documentos antiguos encontraron declaraciones que en su momento habían pasado desapercibidas. Un turista alemán, que estuvo en la playa el día de la desaparición, había mencionado ver una figura adulta a varios metros de la niña, vestida con ropa oscura. El testimonio se había descartado por falta de detalles y porque no coincidía con ninguna otra declaración. Ahora, 18 años después, la descripción parecía resonar con las palabras del vendedor ambulante que dijo haber visto a la mujer del video acompañada de un hombre con chaqueta y sombrero. La prensa, al enterarse de la reapertura oficial del caso, redobló la cobertura. Periodistas viajaron al pueblo natal de Lucía para entrevistar a antiguos vecinos, maestros y familiares lejanos. Algunos aceptaron hablar, otros cerraron la puerta sin decir una palabra. En medio de esta avalancha mediática, una fotografía comenzó a circular en redes sociales. Tomada en una feria costera, mostraba de espaldas a una mujer con el mismo tipo de mochila y un hombre a su lado. No había fecha exacta ni ubicación confirmada, pero la imagen había sido publicada en un foro 3 meses antes de la transmisión en vivo. Mientras tanto, Ernesto Mella continuaba con su propia búsqueda paralela. Volvió a recorrer los muelles, preguntando a pescadores y trabajadores de la zona si habían visto a la pareja. En uno de esos recorridos, un joven marinero le dijo algo que lo dejó inquieto. No sé si es la misma mujer, pero hace unas semanas vi a alguien que se parecía mucho a ella subiendo a un barco en el puerto viejo. No llevaba mochila, pero tenía esa mirada, como si estuviera atenta a todo. El barco, según la descripción, era pequeño, pintado de azul y blanco, sin nombre visible en la proa. Zarpó al atardecer, sin que nadie supiera exactamente hacia dónde. En la comisaría, los analistas intentaban mejorar la calidad del video original. Utilizaron programas para estabilizar la imagen y realzar los colores, buscando cualquier elemento que pudiera confirmar la identidad de la mujer o la autenticidad de la mochila. Tras horas de trabajo, lograron aislar un fotograma en el que, por una fracción de segundo, un reflejo de luz mostraba algo en la parte superior de la mochila, una pequeña mancha oscura, exactamente en el mismo lugar donde la original tenía una costura suelta. Era la primera coincidencia física sólida entre el objeto del video y la mochila desaparecida hace 18 años. El hallazgo, sin embargo, no resolvía el misterio. Si la mochila era la misma, significaba que había estado todo este tiempo en manos de alguien que decidió mostrarla en ese preciso momento. Pero ¿por qué ahora? ¿Y por qué junto a la mujer que podría ser Lucía? Las hipótesis se multiplicaban. Algunos investigadores creían que la mujer estaba intentando enviar una señal, que la aparición en la transmisión y la mochila eran una forma de pedir ayuda sin palabras. Otros pensaban lo contrario, que todo formaba parte de un juego de manipulación, diseñado para confundir y reabrir heridas. Cuando el equipo comenzó a rastrear la cuenta que había emitido la transmisión, descubrieron que había sido creada solo 3 días antes, usando una conexión de Internet registrada a nombre de una empresa inexistente. Las direcciones IP asociadas llevaban a servidores en el extranjero, lo que dificultaba cualquier rastreo inmediato. Pero en el historial de transmisiones, antes de que el canal fuera borrado, había un patrón curioso. Todas mostraban lugares costeros,
siempre de noche, siempre en zonas poco transitadas. Era como si alguien estuviera construyendo un mapa visual paso a paso. En una reunión nocturna en la sala de operaciones, el comisario colocó sobre la mesa dos objetos: la mochila original, sellada en su bolsa plástica, y una impresión ampliada del fotograma del video. Los agentes permanecieron en silencio durante varios segundos, comparando mentalmente las imágenes. Nadie dijo «es la misma», pero tampoco nadie se atrevió a decir lo contrario. Finalmente, el comisario habló. Si esta mochila volvió a aparecer, lo próximo que veremos podría ser mucho más importante. Al amanecer del día siguiente, una llamada anónima llegó a la central. La voz era masculina, grave, y dijo solo 3 frases antes de colgar. Busquen en el faro viejo. No es lo que creen. No vayan solos. El faro se alzaba sobre un promontorio rocoso, aislado del resto del pueblo por un sendero estrecho que bordeaba el acantilado. Hacía más de 20 años que no funcionaba como guía marítima. Su luz había sido sustituida por un sistema moderno instalado en otro punto de la costa. Ahora solo quedaba la torre cilíndrica de piedra, con la pintura descascarada y ventanas cubiertas de polvo salino. Los lugareños evitaban la zona después del atardecer, no por supersticiones, sino porque el terreno era traicionero. La cinta roca húmeda, el viento constante y el ruido sordo del mar rompiendo contra la base creaban un entorno peligroso. Esa mañana, tras recibir la llamada anónima, el comisario decidió enviar un equipo reducido. No querían levantar sospechas ni alertar a posibles observadores. 2 agentes y Ernesto Mella se ofrecieron a ir. Él conocía bien el lugar. En su época de guardacostas, había subido varias veces para revisar el estado de la estructura. Salieron poco antes de las 9. El cielo estaba cubierto y un viento frío soplaba desde el mar. El sendero hacia el faro estaba flanqueado por matas bajas y espinosas que se movían como si ocultaran murmullos. A cada paso, el sonido del agua rompiendo contra las rocas subía por el acantilado, mezclándose con el crujir de las botas sobre la grava húmeda. La puerta principal del faro estaba cerrada con una cadena oxidada y un candado antiguo. Ernesto pasó la mano sobre el metal y sintió que la cadena no tenía tanto óxido como recordaba. Alguien la había manipulado hace poco. Uno de los agentes tomó fotografías y comenzó a buscar huellas alrededor. En el suelo, a un par de metros de la entrada, había marcas recientes, huellas de calzado pequeño, posiblemente femenino, y otras más grandes que parecían de botas. El viento y la humedad habían empezado a borrarlas, pero todavía eran visibles. Decidieron no forzar la entrada de inmediato. En su lugar, rodearon la torre, observando desde todos los ángulos. La pared orientada al mar presentaba una ventana rota en el segundo piso. Los fragmentos de vidrio estaban dentro, lo que indicaba que la rotura había sido provocada desde fuera. A través de la abertura se veía una estancia oscura. No había movimiento, pero un trozo de tela colgaba del marco, agitado por el viento. Parecía parte de una prenda ligera, quizá una bufanda. Ernesto sugirió buscar una entrada secundaria. Al pie del faro, en el lado opuesto a la puerta principal, encontraron una trampilla medio oculta bajo un panel de madera podrida. Al levantarlo, apareció una escalera estrecha que descendía hacia una sala inferior, probablemente utilizada antaño para almacenar suministros. El olor era fuerte, mezcla de humedad, algas y algo más. Un rastro leve pero inconfundible de humo de vela. Bajaron con cuidado, iluminando el espacio con linternas. Las paredes estaban cubiertas de moho y el suelo de arena arrastrada por el viento. En una esquina, sobre una caja rota, había una botella de agua a medio consumir y un envoltorio de pan reciente. Nada llevaba más de una semana allí, pero lo que más llamó la atención estaba en el centro de la sala. Una silla de madera junto a la cual había una cuerda enrollada y una manta doblada. No había señales de lucha, pero el conjunto parecía preparado, como si alguien hubiera estado esperando o manteniendo a otra persona allí. Uno de los agentes tomó nota y pidió que no tocaran nada hasta que llegara el equipo forense. Ernesto, sin embargo, se agachó para observar la manta y notó algo cosido en una de las esquinas.
3 cuentas azules, idénticas a las de la pulsera de Lucía. Subieron de nuevo al exterior, con la sensación de estar siendo observados. El viento se había intensificado y la marea golpeaba con más fuerza contra la base del acantilado. En ese momento, uno de los agentes señaló hacia el horizonte. Una pequeña embarcación blanca y azul se alejaba lentamente, siguiendo la línea de la costa. Ernesto entrecerró los ojos. «Es el mismo barco que me describieron en el puerto viejo», murmuró. Decidieron seguir la embarcación desde tierra, avanzando por el sendero mientras el barco mantenía un rumbo paralelo. No parecía tener prisa, pero tampoco se acercaba a ningún puerto visible. Era como si estuviera vigilando o esperando algo. A medida que avanzaban, la costa se volvía más abrupta y el sendero más estrecho. Finalmente, el barco desapareció tras una formación rocosa. Cuando llegaron a un punto con visibilidad, el mar estaba vacío. No había señales de la embarcación en ninguna dirección. De vuelta en el faro, el equipo forense llegó y comenzó a recoger pruebas: muestras de arena, fibras de la manta, restos de comida y huellas parciales en el suelo. En la botella de agua encontraron una etiqueta con caracteres en otro idioma, posiblemente del este de Europa. Esa pista internacional complicaba el caso. Podría significar que la mujer, si era Lucía, había pasado tiempo fuera del país, o que quienes la acompañaban no eran locales. Antes de retirarse, uno de los forenses que revisaba la parte superior del faro bajó apresuradamente. Había encontrado algo detrás de una de las persianas rotas del segundo piso, un sobre cerrado, con el nombre Lucía, escrito a mano en tinta negra. El comisario ordenó abrirlo allí mismo. Dentro había una sola hoja de papel, doblada en 3 partes. El mensaje era breve, escrito con letra irregular. «No busquen, no entenderían, estoy donde debo estar». No había firma ni fecha. Ernesto tomó el intocente papel entre las manos. Lo leyó varias veces en silencio, hasta que notó un detalle que los demás no habían visto. En la esquina inferior derecha, muy tenue, había una mancha circular, como si un vaso de café se hubiera apoyado sobre el papel antes de secarse. «Esto no estuvo aquí por casualidad», susurró. Esa noche, mientras revisaban el sobre bajo luz ultravioleta, apareció algo más, una dirección escrita con tinta invisible. Y no era en el pueblo, ni siquiera en la misma provincia. La dirección revelada bajo la luz ultravioleta era precisa: una calle estrecha en las afueras de una ciudad portuaria, a más de 200 kilómetros del Faro Viejo. El papel no especificaba número de apartamento, pero sí un edificio concreto, identificado por un nombre pintado en su fachada: Edificio Mar Azul. El comisario decidió que no podían actuar de forma abierta. Si esa dirección estaba escrita de forma oculta, era porque su autor no quería que cualquiera pudiera leerla. Enviar un convoy policial completo llamaría la atención. El plan fue simple. 2 agentes encubiertos viajarían esa misma noche, acompañados por Ernesto, que se ofreció a ir como observador civil. Su experiencia en la costa y su memoria de la búsqueda original podían resultar útiles. Salieron poco después de medianoche. La carretera serpenteaba junto al mar, iluminada por farolas solitarias y destellos de luz proveniente de barcos lejanos. Durante el trayecto, nadie hablaba mucho. El sonido constante del motor y el viento se mezclaba con el golpeteo suave de la lluvia contra el parabrisas. A las 3:47 de la madrugada, llegaron a la ciudad portuaria. Las calles estaban mojadas y desiertas, salvo por un par de taxis que esperaban frente a un hotel barato. El edificio Mar Azul estaba a 3 calles del muelle principal, una estructura de hormigón de 7 pisos, con balcones estrechos y pintura descascarada. Desde fuera parecía un lugar sin historia, pero Ernesto, al bajar del coche, notó algo en el ambiente: el olor a pescado fresco mezclado con un leve aroma metálico, como de hierro oxidado. Miró hacia el muelle y vio que varios barcos estaban descargando mercancía, incluso a esa hora. La ciudad nunca dormía del todo. Los agentes decidieron no entrar de inmediato. Se posicionaron en un café 24 horas frente al edificio, desde donde podían vigilar la entrada principal. Pidieron café y se sentaron junto a la ventana.
Durante las siguientes 2 horas vieron salir y entrar a varias personas. Un hombre mayor con gorra, una mujer joven con un carrito de compras, 2 marineros que parecían dirigirse al muelle. Nada fuera de lo común, hasta que, a las 5:12, una figura femenina apareció en el umbral. Llevaba una chaqueta clara con capucha y un bolso cruzado sobre el pecho. El cabello, más largo que en el video, le caía sobre los hombros. No miró hacia los lados, simplemente comenzó a caminar en dirección al puerto. Ernesto se inclinó hacia adelante, casi pegando la frente al vidrio del café. «Es ella», susurró. Los agentes decidieron seguirla a pie, manteniendo una distancia segura. La mujer caminaba con paso firme, como si supiera exactamente a dónde iba. Atravesó una calle lateral, pasó junto a una tienda cerrada y se adentró en una zona menos iluminada del puerto. Allí, se detuvo junto a un pequeño barco azul y blanco, el mismo que habían visto desde el faro. Un hombre con chaqueta oscura y sombrero ya la esperaba a bordo. Intercambiaron unas pocas palabras, demasiado lejos para oírlas, y ella subió. En ese momento, uno de los agentes quiso avisar a la central para pedir refuerzos, pero Ernesto lo detuvo con un gesto. «Si llaman ahora, se irán antes de que lleguen», dijo. «Tenemos que ver a dónde van». Sin tiempo para discutir, decidieron tomar un bote de un pescador conocido de Ernesto, que vivía a pocos metros del muelle. El hombre, medio dormido, aceptó con una sola condición: que le devolvieran el bote antes de la mañana. La embarcación del puerto zarpó lentamente, sin encender luces, siguiendo una ruta costera hacia el norte. El bote de los agentes la siguió a distancia, manteniendo apenas un hilo de visibilidad gracias a la débil luz de la luna. El mar estaba relativamente calmo, pero el viento frío obligaba a todos a agacharse para no perder el equilibrio. Durante casi 40 minutos navegaron en silencio. Finalmente, el barco azul y blanco se desvió hacia una pequeña ensenada, invisible desde mar abierto. Allí, apagó el motor y quedó inmóvil, meciéndose suavemente. Desde la distancia, pudieron ver que la mujer y el hombre descendieron a un muelle improvisado, hecho de tablas irregulares. Había una cabaña de madera a pocos metros de la orilla, con una sola luz encendida en el interior. Los agentes dudaron si acercarse más o esperar. Pero entonces, un ruido seco resonó en la noche, una puerta cerrándose de golpe. Uno de los agentes sacó unos binoculares y enfocó la cabaña. Lo que vio lo dejó inmóvil. Sobre la puerta colgaba la misma mochila con flores azules que había aparecido en el video. Decidieron desembarcar. El bote rozó suavemente la orilla y avanzaron a pie, pisando sobre arena húmeda y piedras cubiertas de algas. La cabaña parecía vieja, pero mantenida con cierto cuidado. Ventanas intactas, madera tratada contra la humedad. Cuando se acercaron a la puerta, notaron que estaba entreabierta. Uno de los agentes empujó lentamente y entraron. El interior estaba casi vacío. Una mesa de madera, 2 sillas, una estufa apagada. En una esquina, sobre una manta en el suelo, había un pequeño cuaderno con tapas de cuero. Ernesto lo tomó y lo abrió. Las primeras páginas estaban en blanco, pero más adelante había anotaciones breves, fechas, nombres de lugares y frases cortas como marea alta o luz encendida en la torre. Eran registros de observación, y varios de ellos correspondían al faro viejo. Antes de que pudieran revisar más, escucharon pasos afuera. Alguien corría hacia la cabaña. Un golpe seco contra la pared hizo temblar la estructura, y una voz masculina gritó en un idioma que ninguno reconoció. El agente más cercano se asomó por la ventana, pero no vio a nadie. Solo el barco azul y blanco alejándose de nuevo, esta vez a toda velocidad. Cuando regresaron al muelle improvisado, encontraron algo más. En el lugar donde el barco había estado amarrado, flotaba una hoja de papel sujeta con una piedra. Estaba escrita en la misma letra irregular que el billete encontrado en el faro. Sí, siguen, no habrá regreso. El cuaderno tenía el tacto áspero de los objetos que han vivido cerca del mar. La tapa de cuero estaba reseca, con pequeñas grietas que dejaban ver la cartulina debajo. Olía a sal y a humo antiguo, como si hubiera pasado noches enteras junto a una estufa encendida y ventanas abiertas.
Al pasar el dedo por el canto, se desprendían granos microscópicos de arena que brillaban bajo la luz como polvo de vidrio. Ernesto lo sostuvo con las dos manos, consciente de que ese objeto, tan humilde, tan silencioso, podía contener las únicas palabras verdaderas de toda la historia. En la sala de evidencias, los forenses dispusieron una mesa con papel blanco limpio, una lámpara de luz fría y una segunda lámpara para luz rasante. El comisario pidió que nadie hablara más de lo necesario. Se escuchaba el zumbido de los fluorescentes y detrás de la puerta el murmullo de la lluvia debilitándose contra los canalones. La mochila de flores azules, la del archivo, sellada desde 2007, permanecía en su bolsa transparente, observándolo todo como una reliquia que fuera testigo de cualquier cosa que se dijera allí dentro. La primera revisión fue visual. Al abrir el cuaderno, el cuero crujió con un sonido seco. Las primeras páginas estaban en blanco, pero no eran inocentes. Bajo luz rasante, emergían trazas de escritura por presión, líneas fantasmas dejadas por manos apretadas que habían escrito desde la página siguiente. El técnico aplicó un polímero electrostático sobre una película negra y con delicadeza levantó las hendiduras. Aparecieron palabras sueltas, marea, turno, olvido y números separados por puntos, 23:14, 05:40, 17:12. No eran horas únicamente. Algunos parecían coordenadas sin decimales, o tal vez marcas de bitácora. Cuando llegaron a las páginas con tinta, el patrón cambió. Cada anotación era breve, casi telegráfica. Fechas sin año. Lun 9. Faro sin luz, baranda húmeda. Hue 12. Velada en muelle viejo, café derramado. Mancha circular en el billete del faro ahora tenía otra vida. Dom 14, corriente norte, mujer con capucha, pulsera. Una palabra se repetía, siempre al margen, encerrada en rectángulos diminutos. Big. Podía ser vigilancia. Podía ser un código. Ernesto respiró hondo cuando encontró la primera mención explícita al faro. Torre 2. Ventana rota desde fuera. Tela ligera. Era la ventana donde hallaron la persiana quebrada. La anotación siguiente estaba escrita con trazo más fuerte, como si la mano hubiera temblado. No entrar por puerta, observar. Más adelante, silla plus manta, 3 puntos. El técnico señaló esas palabras y miró al comisario. En el margen derecho, junto a manta, alguien había dibujado 3 puntos azules, el mismo signo que aparecía cosido en la esquina de la manta hallada abajo. 3 puntos, 3 cuentas. La pulsera. En otra página, apareció por primera vez la mención a la ciudad portuaria. MA. 5:12 salida. Mar Azul. El edificio. Y la hora exacta en que la vieron aparecer. A la izquierda del apunte, un pequeño triángulo invertido. El forense lo midió con una regla. Siempre que el triángulo aparecía, había un traslado a agua. Cuando no, el movimiento quedaba en tierra. Era un alfabeto privado, un croquis de vida clandestina hecho de signos elementales, puntos, triángulos, flechas. El papel, bajo el microscopio, reveló fibras de algodón y una filigrana con el nombre de una fábrica desaparecida hacía una década. No era un cuaderno nuevo. No todo. Al menos. Algunas hojas habían sido sustituidas. El lomo, con adhesivo no uniforme, mostraba capas añadidas en tiempos distintos. Entre 2 de esas capas, el técnico detectó una irregularidad, una línea brillante, no orgánica. Tardaron 10 minutos en ablandar el pegamento con vapor y separar 2 cartones invisibles. De esa cavidad, con pinzas finas, extrajeron una tarjeta de memoria del tamaño de una uña. Nadie respiró durante unos segundos. El comisario ordenó trasladarla al laboratorio digital. La tarjeta estaba intacta, sin marcas. El analista la insertó en un lector estanco, aislado de la red. En la pantalla aparecieron carpetas con nombres prosaicos: R0, R1, R2, R13. Dentro de cada una, pequeños clips numerados, casi todos de menos de 1 minuto. Crudos, sin sonido en algunos, como pruebas, como ensayos. El clip R703 mostraba a través de una rendija de madera un tramo del paseo marítimo. Se veía una farola parpadeante, un banco de hierro y, al fondo,
la línea del oleaje nocturno. R705 era un plano fijo de una baranda mojada. R802, una puerta que se cerraba de golpe. El mismo ruido seco que escucharon en la cabaña. A mitad de la carpeta, R9, un fragmento más largo que los demás, casi 40 segundos. Un primer plano borroso de una muñeca izquierda, piel pálida, y un hilo rojo tenso, con 3 cuentas azules levemente descoloridas. El enfoque cambiaba, como si la cámara luchara por fijarse. Al fondo, el rumor de gaviotas. Sobre el final, una sombra cruzaba. La muñeca desaparecía de cuadro. Corte. El registro de creación de los archivos tenía fechas que encajaban con los días previos a la transmisión principal. Alguien había ensayado. Alguien había probado encuadres, distancias, reflejos. No era un encuentro fortuito con una mujer cualquiera. Era un guión técnico, una puesta en escena mínima, sin diálogos, pero con una coreografía de lugares. Faro, paseo, muelle, cabaña, faro. Círculos concéntricos sobre una costa que de pronto parecía una sala cerrada con paredes de agua. El cuaderno completaba el esquema. Junto a cada clip, el mismo triángulo invertido o una flecha doble. Pues, aparecía cuando 2 puntos de costa se comunicaban entre sí la misma noche. Una red, sí, pero no de personas visibles. Una red de pasos medidos. El técnico de huellas, que en silencio había ido tomando impresiones de cada página, levantó por fin la vista. «Hay 2 manos», dijo. «La mayor parte de las notas es de una misma persona. Trazo corto, presión baja, inclinación a la derecha. Pero en 4 páginas hay otra mano, más pesada, con remates rectos. En esas, la letra irregular coincide con los billetes que recibimos. Es la misma mano que advierte y amenaza». Ernesto, desde su silla, se frotó la frente. «¿Y la mano ligera?», preguntó. «¿Podría ser de una mujer joven?». El perito grafólogo, convocado de urgencia, habló sin mirar a nadie. «Podría. O de alguien que se esfuerza por escribir sin dejar huella, rápido, como copiando, como si lo importante fuera la marca temporal y no el contenido». Volvieron a las últimas páginas. Allí, la brevedad cedía a una sucesión de listas, nombres de lugares, siempre costeros, separados por barras, Caleta Sombra, Punta de los Vientos, Estín de Bombeo, Muelle 3, Torre Sur. A la derecha, números impares del 1 al 9, repetidos en columnas, y arriba, una palabra, turnos. La ciudad portuaria estaba entre los nombres, con el añadido MA 407. El signo de interrogación era minúsculo, casi nervioso, como si hubiera sido añadido después. Ernesto volvió a leerlo en voz alta. Mar Azul 407. El número que faltó el primer día. La respiración del comisario cambió. Entre los papeles del edificio no habían logrado un listado actualizado de apartamentos ocupados. El administrador nunca respondió a las llamadas. 407 era más que un piso. Era el hueco exacto que no habían podido nombrar. El analista digital amplió otra imagen. Un recorte escaneado pegado con cinta en la contraportada del cuaderno. Era un ticket de lavandería con sello borroso. Se leía la dirección de una calle lateral y un número de consigna, C18. Abajo, una firma ilegible y otra vez 3 puntos en tinta azul. El equipo salió a esa pequeña calle. El local estaba cerrado. El olor a detergente se mezclaba con el metal húmedo de las persianas. Detrás del mostrador, la penumbra de tambores congelados, camisas en fundas plásticas, etiquetas al viento como banderas sin mástil. La responsable llegó 20 minutos después, llave en mano, ojos cansados. «Nadie recogió esa consigna», dijo. «Lleva semanas». Abrió el casillero C18. Dentro, una chaqueta clara con capucha plegada con excesivo cuidado, una bolsa con arena fina, arena guardada, y en el fondo una llave plana con un llavero ovalado de plástico. En el llavero el número 407, grabado con una punta metálica. La llave pesaba menos que el miedo. Ernesto la sostuvo en la palma abierta y recordamos que la palabra no apareció demasiadas veces. No busquen, no entenderían, no vayan solos. Pero allí estaban, rodeados por una ciudad que no duerme,
con una llave que parecía haber esperado exactamente ese momento, ese grupo, esa decisión. Volvieron al edificio Mar Azul al caer la tarde, cuando el muelle olía más a pescado que a mar, y las gaviotas discutían a gritos sobre los desperdicios. El ascensor funcionaba mal. Subieron por la escalera, contando peldaños que se pegaban bajo la humedad. En el cuarto piso, el pasillo era un tubo gris con puertas idénticas, timbres sin nombres y lámparas que parpadeaban como si respiraran. La 407 tenía la pintura más nueva que el resto. No había felpudo, ni rastro de correo bajo la ranura. El comisario se acercó con la llave, y el metal, al entrar en la cerradura, hizo el sonido suave y definitivo de la mecánica bien hecha. Antes de girar, el silencio se volvió más denso. Detrás de la puerta, un olor leve. Sal, madera vieja, tal vez café. Ernesto apretó la pulsera de reloj con el pulgar, como si confirmara la hora sin mirarla. El comisario giró la muñeca y la cerradura cedió. Adentro, la penumbra de un apartamento sin luces, sin ruido, sin sombras en movimiento. Una figura cruzó el pasillo del fondo, demasiado fugaz para ser descrita, y una puerta interior se cerró sin violencia, como quien evita un portazo para no despertar a alguien. «¿Lucía?», dijo Ernesto desde el umbral, sin alzar la voz. Nadie respondió, pero al lado de la cocina, sobre una mesa, descansaba una pulsera de hilo rojo con 3 cuentas azules, extendida como si alguien la hubiera dejado ahí para que se la encontrara. ¿Quién dejó la pulsera sobre la mesa? ¿Y qué habrá detrás de la puerta cerrada al fondo del pasillo? El silencio del apartamento era espeso, casi físico. El aire tenía un frío que no correspondía a la temperatura exterior, como si las paredes hubieran guardado una ausencia durante demasiado tiempo. La pulsera de hilo rojo, tendida sobre la mesa, parecía esperar una mano que no se atrevía a tomarla. Ernesto la observaba sin tocarla, recordando las veces que había visto ese mismo trazo de cuentas azules colgando de la muñeca de una niña en la arena húmeda. El comisario hizo un gesto a los agentes para que se separaran, uno hacia la cocina, otro hacia el pequeño salón, donde las cortinas estaban cerradas a medias. El polvo flotaba en haces de luz que se colaban por las rendijas. En el pasillo, la puerta del fondo permanecía cerrada, con la pintura intacta y un pomo metálico frío al tacto. Ernesto avanzó despacio, los pasos amortiguados por un suelo de madera que crujía lo justo para recordarles que no estaban solos. Del otro lado de la puerta no había ruido, ni siquiera el eco de una respiración contenida. Solo un olor tenue, reconocible para él desde los días de búsqueda, ropa guardada demasiado tiempo, mezclada con sal y humedad. El comisario probó el pomo. Estaba sin llave. Empujó la puerta y ésta cedió con un gemido breve de bisagra. El cuarto era pequeño, con paredes desnudas y una sola ventana tapada con cartón. En el centro, una cama individual con sábanas arrugadas. A los pies de la cama, una maleta abierta, medio llena, ropa femenina doblada con precisión, frascos pequeños sin etiquetas, una caja metálica cerrada con llave. Junto a la pared, una silla de madera, y sobre ella, una fotografía enmarcada. Ernesto se acercó para verla. Era una imagen de la playa del pueblo natal de Lucía, tomada desde un ángulo que él conocía bien. En primer plano, borroso, se distinguía el perfil de una niña que corría hacia la orilla. No era una foto oficial, no era del archivo policial. Parecía tomada a escondidas, desde lejos, con un teleobjetivo. La fecha estampada en la esquina inferior no correspondía a 2007. Era de hace apenas 2 años. Uno de los agentes revisó la maleta. En un bolsillo lateral encontró un pasaporte extranjero a nombre de una mujer con un apellido que ninguno reconoció. La fotografía del documento, sin embargo, mostraba el mismo rostro que en el video, más envejecido, más duro, pero con los mismos ojos. El pasaporte tenía múltiples sellos de entrada y salida, varios de países europeos y 2 de puertos asiáticos. El patrón de fechas coincidía con algunas anotaciones del cuaderno encontrado en la cabaña, rutas que alternaban costa y viajes largos por mar. Mientras revisaban, un sonido lejano hizo que todos se detuvieran, pasos apresurados subiendo la escalera del edificio. No eran pasos aislados, parecían 2 personas,
subiendo rápido sin hablar. El comisario hizo una señal. Luces apagadas. El pasillo quedó en penumbra, iluminado apenas por la claridad filtrada desde la calle. Se escuchó el roce de ropa contra la barandilla y el golpeteo de botas en los últimos peldaños. Una sombra pasó frente a la ventana del salón. De repente, un golpe seco contra la puerta del apartamento. No fue un llamado, fue un impacto calculado, como quien prueba la resistencia antes de entrar. Segundos después, un segundo golpe más fuerte. El comisario indicó a uno de los agentes que se posicionara junto a la puerta, arma en mano. Ernesto, desde el pasillo, sujetó instintivamente la pulsera sobre la mesa y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. El tercer golpe nunca llegó. En cambio, escucharon pasos rápidos alejándose por la escalera, cada vez más distantes, hasta perderse. Cuando miraron por la ventana, la calle estaba vacía. Ni un vehículo, ni un peatón. Decidieron no quedarse más tiempo. Recogieron el pasaporte, la fotografía y la caja metálica cerrada. Antes de salir, Ernesto miró una última vez el cuarto del fondo. En la pared junto a la cama, muy tenue, había algo escrito con lápiz. No mires atrás. En la comisaría, la caja metálica fue abierta con herramientas de precisión. Dentro había una serie de objetos cuidadosamente envueltos en tela. Una concha marina grande, 2 llaves pequeñas sin identificar, recortes de periódicos sobre desapariciones en distintas costas y un sobre blanco cerrado. En el sobre una única fotografía. La mujer del video sentada en un banco de madera mirando al mar. Detrás, una nota escrita con la misma letra irregular de los billetes. Faltan 3. No explicaba 3 qué. 3 días, 3 personas, 3 lugares. El comisario dejó la foto sobre la mesa y miró a Ernesto. Si entendemos qué significa faltan 3, quizá lleguemos a tiempo de impedir lo que sea que venga. Pero antes de que pudieran especular, el analista digital irrumpió en la sala. En el sistema de cámaras de tráfico de la ciudad portuaria, apenas una hora atrás, había aparecido el barco azul y blanco, alejándose hacia aguas abiertas, y en la popa, junto a la baranda, una figura femenina con capucha. ¿Sería Lucía huyendo? ¿O regresando al lugar donde todo comenzó? El radar de la Guardia Costera local captó el eco del barco azul y blanco a las 03:17 de la madrugada. La señal era clara, pero el rumbo resultaba extraño. No seguía la ruta habitual hacia otros puertos ni se internaba directamente en aguas internacionales. En cambio, dibujaba un arco lento, como quien busca permanecer en movimiento sin alejarse demasiado de la costa. Un comportamiento de espera. El comisario solicitó apoyo inmediato a las patrullas marítimas. 2 lanchas rápidas se desplegaron desde el puerto principal, una al norte y otra al sur, para cerrar cualquier posible salida. Ernesto, insistiendo en acompañar, subió a la lancha norte junto con 3 agentes. El viento era cortante, el agua golpeaba en ráfagas y el ruido del motor se mezclaba con el latido de todos los que sabían que aquel podía ser el momento decisivo. A bordo, el operador de radio repasaba las últimas transmisiones de la tripulación costera. Nadie había visto al barco entrar o salir del puerto esa noche. Era como si hubiera aparecido ya en mar abierto, evitando los canales vigilados. Esa maniobra solo era posible si se usaban puntos de acceso no oficiales, caletas estrechas, muelles sin registro, viejos embarcaderos que no figuraban en los mapas turísticos. Ernesto repasaba mentalmente el cuaderno. Varias anotaciones indicaban marea alta, junto a triángulos invertidos, siempre cerca de zonas rocosas. Podrían ser esos accesos ocultos, utilizados durante años sin levantar sospechas. Mientras la lancha avanzaba, el operador recibió coordenadas actualizadas. El barco azul y blanco estaba a menos de 6 millas, moviéndose a velocidad constante. El comisario ordenó que no encendieran las luces hasta estar a menos de 500 metros. Querían observar antes de ser detectados. A través de los prismáticos, Ernesto fue el primero en verlo. Una silueta oscura sobre la cubierta, de pie junto a la popa, mirando hacia el horizonte. La capucha cubría gran parte del rostro, pero el hilo rojo de una pulsera resaltaba cuando la brisa levantaba la tela. El corazón le golpeó en el pecho. Era ella, o alguien que quería que todos pensaran que era ella. Cuando las lanchas cerraban el 205,
Cerca el barco cambió bruscamente de dirección, aumentó la velocidad y se internó hacia una zona de corrientes fuertes donde la visibilidad se reducía por brumas bajas. El motor rugía y el casco golpeaba el agua con violencia, levantando espuma que ocultaba la popa. Uno de los agentes sugirió interceptarlo directamente, pero el comisario negó con un gesto. Si entra en esa corriente, podemos perderlo o acabar contra las rocas. Mantengan la distancia. La maniobra fue arriesgada. El barco navegó, paralelo a una pared de acantilados, tan cerca que cualquier error lo habría destruido. Pero parecía conocer cada metro de ese recorrido. De pronto, el radar mostró algo inquietante. Otra embarcación pequeña, sin luces, emergía desde una cala oculta justo delante del barco azul y blanco. Ambos redujeron la velocidad, acercándose hasta quedar proa con proa durante unos segundos. Luego, uno de ellos giró hacia mar abierto y el otro hacia la costa. El operador no pudo confirmar cuál de los dos llevaba a la mujer con la pulsera. En el cruce, la visibilidad se perdió. Era como si hubieran intercambiado tripulaciones o cargamentos. Las lanchas se dividieron. La norte siguió al barco que iba hacia mar abierto, la sur al que regresaba a la costa. Ernesto, con la lancha norte, observaba el movimiento del casco sobre las olas. El capitán redujo un poco la velocidad para no perder control en las corrientes, pero cada minuto aumentaba la distancia. Entonces, algo flotando llamó la atención del foco de proa, un objeto pequeño girando sobre sí mismo en el agua. La lancha redujo velocidad y lo recogieron con una red. Era un frasco de vidrio sellado, con una etiqueta blanca dentro. La etiqueta estaba escrita con la misma letra irregular, 2. En paralelo, la lancha sur alcanzó la embarcación que se dirigía a la costa. Era un casco viejo, con pintura descascarada y motor ruidoso. No había rastro de la mujer, solo un hombre de mediana edad, con chaqueta impermeable y sombrero, que no llevaba documentación. Su silencio era absoluto. Ni siquiera negó nada. Solo miraba al horizonte, como si lo que importara estuviera todavía en el mar. En el registro de la embarcación hallaron un mapa náutico con 3 puntos marcados en lápiz rojo. Los 3 correspondían a ensenadas pequeñas a lo largo de la costa, y 2 de ellas tenían notas escritas al margen, 1 y 2. La tercera estaba marcada con un círculo y la palabra próxima. De regreso al puerto, el comisario reunió a los 2 equipos. En la mesa dispuso el frasco con la etiqueta 2 y el mapa con los 3 puntos. Si el mensaje anterior decía faltan 3, ahora parecía que la cuenta regresiva había comenzado. El análisis de los recortes encontrados en la caja metálica confirmó la conexión. Cada punto marcado coincidía con un caso de desaparición costera sin resolver en los últimos 5 años. Todos en lugares pequeños, con acceso limitado y sin gran cobertura mediática. El primero había ocurrido en una playa casi desierta del norte. El segundo en una cala turística fuera de temporada. El tercero estaba aún por suceder. Ernesto repasó las distancias y entendió algo. Los 3 lugares formaban un triángulo perfecto si se unían en un mapa. En el centro de ese triángulo en mar abierto no había nada, salvo una plataforma de investigación oceanográfica abandonada desde hace años. Cuando lo mencionó, el comisario ordenó verificar registros de propiedad y actividad, pero antes de que el analista pudiera responder, la radio de la Guardia Costera interrumpió con una alerta. Un pescador había reportado luces intermitentes en esa misma plataforma, apenas 20 minutos atrás. ¿Sería ese el punto final de la cuenta? ¿O el lugar donde descubrirían qué pasó realmente con Lucía? La estructura emergía del mar como un esqueleto metálico, oxidado y cubierto de líquenes. Vista desde la distancia, parecía deshabitada, un vestigio de algún proyecto olvidado. Pero bajo la luz gris del amanecer se distinguían sombras en movimiento entre sus pasarelas. Luces intermitentes parpadeaban desde el nivel medio, demasiado regulares para ser un fallo eléctrico. La Guardia Costera acercó 2 lanchas al perímetro, manteniendo motores bajos para no delatarse. El mar estaba agitado, y cada golpe de ola contra los pilares huecos resonaba como un tambor en el aire salino. Ernesto, con un chaleco salvavidas que le quedaba grande,
Mantenía la vista fija en una escalera de acero que descendía hasta casi tocar el agua. Era el único acceso visible. El comisario habló en voz baja. Entramos en dos grupos, uno por la escalera principal, otro por el lado este, donde la estructura permite escalar. No sabemos cuántas personas hay dentro ni en qué condiciones, y no disparamos a menos que sea estrictamente necesario. El equipo subió con cuidado, las botas metálicas resonando sobre los peldaños húmedos. El aire en la plataforma era diferente, más frío, con un olor persistente a combustible y a madera mojada. En el 1900, nivel inferior había tambores oxidados, redes viejas y cajas marcadas con nombres de empresas inexistentes. Algunas estaban vacías, otras cerradas con candados nuevos. Avanzaron hacia el núcleo central. La pintura estaba descascarada, revelando capas anteriores de color amarillo y azul. En el piso, huellas frescas de botas y otras más pequeñas, que podrían corresponder a calzado femenino, cruzaban en distintas direcciones. Una de ellas parecía arrastrada, como si alguien hubiera sido llevado a la fuerza. En una esquina del pasillo, encontraron una mesa improvisada con un mapa marítimo extendido. 3 puntos rojos marcados, los mismos del mapa incautado en el barco interceptado. Sobre el punto central, un símbolo dibujado a mano, 3 círculos alineados, idénticos a las cuentas de la pulsera. Ernesto sintió un escalofrío. Era como si ese lugar hubiera sido el centro de todo desde el principio. Un ruido metálico los hizo girar. Desde el nivel superior llegaba el sonido rítmico de pasos. El comisario hizo una señal y comenzaron a subir por la escalera interior. La luz se filtraba por rendijas y huecos, proyectando franjas sobre las paredes oxidadas. En la cubierta alta, el viento golpeaba con fuerza. Había varias casetas modulares, algunas con puertas abiertas, otras cerradas. Desde una de ellas se escapaba una luz amarillenta. Se acercaron y empujaron la puerta. El interior estaba abarrotado de papeles, fotografías y recortes pegados en las paredes, imágenes de distintas costas, faros, muelles, barcos pequeños, y en el centro, una serie de fotos de Lucía desde niña hasta adulta. En algunas miraba directamente a la cámara, en otras parecía ignorar que estaba siendo fotografiada. En la mesa había un cuaderno abierto. La página mostraba una lista de nombres con fechas y lugares, la mayoría tachados. 3 quedaban sin tachar. Al lado, una frase: faltan 3. Uno de los agentes señaló hacia el fondo de la caseta. Allí, sobre una cama improvisada, había una chaqueta clara doblada con precisión, y encima una concha marina grande, igual a la encontrada en la caja metálica del apartamento. Un golpe seco resonó desde la cubierta exterior. Todos salieron de la caseta con armas listas. Una figura encapuchada corría hacia la borda contraria. Ernesto gritó: ¡Lucía! La figura se detuvo por un instante. Giró apenas el rostro, lo suficiente para mostrar un perfil familiar, y saltó al mar sin dudar. El impacto levantó una nube de espuma, y el agua, turbulenta, la tragó de inmediato. Los agentes corrieron hacia el punto de caída, pero no había rastro, ni una mano ni una burbuja. El comisario ordenó un barrido completo de la plataforma. En un compartimento cerrado hallaron bidones de combustible, cuerdas y cajas con provisiones. No había señales de más personas, pero sí evidencias de que alguien había vivido allí: utensilios de cocina, botellas de agua, restos de comida fresca. En el nivel inferior, junto a la base de uno de los pilares, un agente encontró un pequeño bote inflable oculto bajo lonas negras. Dentro, una bolsa plástica con algo en su interior, una pulsera de hilo rojo, con solo 2 cuentas azules. El mar seguía agitado, y la búsqueda de la mujer encapuchada se prolongó hasta el anochecer sin resultados. Cuando las lanchas regresaron al puerto, la sensación era ambigua. Habían estado más cerca que nunca, y, sin embargo, la figura de Lucía se había desvanecido otra vez en el límite entre lo real y lo inalcanzable. Esa noche, mientras el comisario revisaba el material incautado, el operador de radio recibió una transmisión en canal abierto. La voz era femenina, baja y clara. El último está más cerca de lo que creen. La señal se cortó de inmediato.
¿Se refería al último de los 3 de la lista o al último momento en que podrían encontrarla? El mensaje de radio quedó flotando en el aire, sin repetirse. En la sala de operaciones, todos se miraban sin saber si había sido una advertencia, una provocación o una llamada de auxilio. El comisario pidió que rastrearan el origen de la señal. El operador trabajó sobre las frecuencias y tras unos minutos de tensión silenciosa, informó. La transmisión había salido de tierra firme, a menos de 3 kilómetros del puerto donde estaban. Esa proximidad desconcertó a todos. El último no estaba en mar abierto, ni en una isla remota, ni en una cala oculta. Estaba, según la señal, prácticamente al alcance de la mano. A las 03:12, 3 vehículos indistintivos salieron del puerto en dirección a la zona industrial que rodea el muelle de carga. Allí, entre almacenes de hierro oxidado y contenedores apilados, había calles estrechas que se adentraban en áreas sin iluminación. El olor a gasoil y pescado rancio impregnaba el aire, y el silencio se interrumpía solo por el golpeteo metálico de cadenas movidas por el viento. Ernesto iba en el asiento trasero de la furgoneta del comisario. En su bolsillo, la pulsera de hilo rojo con 2 cuentas azules parecía pesar más que cualquier arma. Él sabía que si volvía a ver la tercera cuenta, significaría algo que prefería no anticipar. El equipo se dividió para registrar los almacenes. En el segundo, encontraron huellas frescas en el polvo del suelo, marcas de botas pequeñas y otras más grandes, dirigiéndose hacia la parte trasera. La pared final tenía una puerta metálica cerrada por fuera con un simple pasador. Cuando la abrieron, descubrieron una escalera que descendía. El aire era más frío allí, abajo. El eco de los pasos rebotaba en paredes de concreto húmedo. En la base de la escalera, un pasillo estrecho llevaba a una habitación con un único foco colgando del techo. Debajo, una mesa de madera cubierta con mapas, recortes y fotografías. En el centro, un mapa grande de la costa. Un círculo rojo marcaba el puerto, y una línea lo unía a un punto sin nombre a solo 500 metros. Un edificio abandonado frente al mar. El comisario ordenó ir de inmediato. La madrugada estaba casi terminando, y el viento traía olor a tormenta. Cuando llegaron al edificio, se encontraron con una estructura de 2 plantas, ventanas rotas y paredes desconchadas. Era un antiguo centro de almacenamiento pesquero, vacío desde hacía años. Dentro, el suelo crujía bajo capas de arena y restos de redes. En una esquina, un improvisado espacio de descanso, un colchón viejo, botellas de agua y una manta doblada. Sobre la manta, un cuaderno pequeño y una bolsa plástica. En la bolsa, una pulsera de hilo rojo, con 3 cuentas azules. Ernesto tomó la pulsera con manos temblorosas. El símbolo estaba completo otra vez. En el cuaderno solo había una frase escrita una y otra vez, en la misma letra irregular de los billetes y las notas. Se cierra el círculo. Un ruido en el piso superior hizo que todos levantaran las armas. La escalera, cubierta de polvo, tenía huellas recientes que subían. Avanzaron con cautela, pisando lo menos posible. En el pasillo, la puerta al fondo estaba entreabierta, dejando escapar una luz débil. Al empujarla, encontraron una sala vacía salvo por una silla y una cámara en un trípode, apuntando hacia la ventana. La pantalla de la cámara mostraba una transmisión en directo, y en la imagen, la figura de una mujer de pie en el muelle, a apenas 100 metros, mirando directamente hacia la lente. Corrieron hacia el exterior, cruzando la calle hasta el muelle. Pero al llegar, la mujer ya no estaba. En su lugar, una pequeña caja metálica cerrada con un clic sencillo. Dentro había una nota escrita a mano. Queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que realmente pasó esa noche? La tinta aún estaba fresca, y junto a la nota, un recorte de periódico amarillento. La noticia de la desaparición de Lucía, con una fotografía en la que una sombra al fondo parecía observar desde la orilla. El comisario cerró la caja con gesto grave. Si se cierra el círculo, significa que ella lo está marcando, no nosotros. Y mientras el amanecer rompía sobre el puerto, la sensación era la misma que 18 años atrás en la playa. Habían llegado tarde, otra vez. El día amaneció con un cielo de plomo sobre el puerto.
Las gaviotas, inquietas, giraban en círculos sobre los barcos amarrados, como si el aire llevara algo que ellas percibían mejor que cualquier humano. En la oficina del puerto, el comisario sostenía la caja metálica cerrada sobre el escritorio. No había orden judicial que obligara a guardarla, pero nadie se atrevía a abrirla otra vez. Era como si la nota que contenía hubiera fijado un límite invisible, una línea que, si se cruzaba, obligaría a mirar de frente algo que todos temían. Ernesto, sentado frente a la ventana, observaba el muelle donde habían visto a la mujer por última vez. Las tablas de madera, mojadas por la llovizna, reflejaban la luz difusa del amanecer. Podría haber sido cualquier día, pero no lo era. El puerto estaba lleno de silencios que no pertenecían a la rutina. El análisis forense de la cámara encontrada en el edificio, abandonado, confirmó que la transmisión era en tiempo real y que se había emitido desde una red portátil de difícil rastreo. No había grabaciones almacenadas. No había huellas dactilares en el trípode ni en la carcasa de la cámara. Solo una fibra textil, roja, idéntica al material de las pulseras. En paralelo, el equipo digital confirmó algo inquietante. La cuenta que había transmitido el video estaba vinculada a la misma red que, semanas antes, había subido la grabación inicial, donde Lucía aparecía en la playa. Era un circuito cerrado, sin direcciones IP identificables, como si todo se moviera dentro de un espacio controlado. Un círculo, de nuevo. En el pueblo natal de Lucía, la noticia de su posible reaparición volvió a llenar las conversaciones. Algunos vecinos encendieron velas frente a la iglesia. Otros, más escépticos, aseguraban que todo era una farsa, que esa mujer no podía ser la niña que desapareció. Pero entre murmullos y dudas, un detalle inquietaba a todos. La pulsera completa había vuelto a aparecer y había desaparecido de nuevo sin dejar rastro. El padre de Lucía, que rara vez hablaba con la prensa, concedió una breve entrevista a un canal local. Sus palabras fueron pocas, pero cargadas de algo que no era resignación. Si es mi hija, ella sabe que la esperaré, y si no es, alguien quiere que creamos que sí. Esa tarde, Ernesto volvió a la playa donde todo comenzó. El mar estaba bravo y la línea del horizonte parecía más lejana que de costumbre. Caminó hasta el punto donde la mochila había quedado aquel día, 18 años atrás. Se agachó, tocando la arena húmeda, y recordó la imagen, la pequeña huella borrada por el agua, la brisa moviendo la tela bordada. Ahora, el mismo lugar solo tenía conchas rotas y algas secas. Sacó de su bolsillo la pulsera de hilo rojo con 2 cuentas azules, la que habían encontrado en la plataforma, y la sostuvo en la palma abierta. El hilo estaba deshilachado en un extremo, como si hubiera sido arrancado. El espacio vacío donde faltaba la tercera cuenta parecía mirar de vuelta, como un ojo que no se cerraba. En la comisaría, el comisario ordenó archivar temporalmente el caso bajo investigación en curso, pero nadie creía que estuviera realmente cerrado. En una carpeta, junto a los billetes y recortes, guardaron el mapa con los 3 puntos, el frasco con la etiqueta 2 y la fotografía del muelle. Todo estaba etiquetado, numerado y sin resolver. El barco azul y blanco no volvió a aparecer en 1900 radares ni en puertos conocidos. Las cámaras costeras no registraron movimientos inusuales en días posteriores. Era como si la marea se hubiera llevado consigo cada rastro físico, dejando solo las preguntas. Esa noche, mientras el puerto se vaciaba, una farola en el extremo del muelle parpadeó 3 veces, se apagó y volvió a encenderse. El guardia nocturno no le dio importancia, pero a la mañana siguiente encontró algo colgado de la baranda, justo bajo esa farola, una pulsera de hilo rojo, con una sola cuenta azul. No había nota, no había nadie reclamándola, solo ese objeto expuesto al viento y al salitre, como una firma que decía sin decir, sigo aquí. Tu voz también importa en esta historia. Déjanos tu reflexión en los comentarios y acompáñanos en los próximos casos. Y si quieres que sigamos investigando historias como esta, suscríbete al canal y activa la campana. Así, cada vez que un nuevo misterio llegue a la orilla, serás el primero en saberlo. Y recuerda, si este caso te mantuvo hasta el final,
Un me gusta ayuda a que más personas puedan verlo y unirse a la búsqueda, porque mientras haya una cuenta azul perdida, el círculo sigue abierto.